está faltando para ver un resolutivo a través de esos diálogos, de esa negociación que debe emprender el gobierno para poder contar con el apoyo que le permita canalizar los proyectos en los que está basando su plan de gobierno? Bueno, yo de lo que he visto creo que el gobierno más bien ha demostrado apertura para la negociación. Me parece a mí que las posiciones aquí cerradas y dogmáticas son las de los bloques legislativos, los que han suscrito este acuerdo al menos, ¿no? El comunicado todo disonante y amenazador al Ejecutivo. Nuevamente, la posición del Ejecutivo tiene que ser abierta a negociar siempre, más allá de las otras decisiones que pueda tomar. Hemos escuchado algunos bloques que dicen con nosotros no se han reunido, por ejemplo. Mientras del otro lado el gobierno dice nos vamos a reunir con todos los bloques al momento de llegar paso y conversarles y preguntarles, ¿han tenido ese acercamiento? Y hay algunos bloques que dicen no, con nosotros no se han sentado a dialogar. Es que, Liz, esto pasa mucho por el tema justamente de presentarse con una cara de oposición frente a la ciudadanía, de cara al público. Se pueden reunir, pueden llegar a acuerdos, pero lo dicen no. Esto no pasó, yo no me he reunido, porque un poco creen que esto les va a dar más réditos políticos en unas prontas elecciones. Acordemos que se vienen ya las elecciones de 2023, o incluso si hubiera una muerte cruzada, podrían tratar de conseguir réditos políticos en esas elecciones. Entonces pasa mucho y ha pasado siempre, el hecho de reunirse y luego decir que no nos hemos reunido. Una muestra de esto fue lo que pasó en la reunión del Ejecutivo con la CONAIE, ¿no? En donde el Ejecutivo tiene una versión y la CONAIE tiene otra, y la CONAIE salió con una versión totalmente combativa, de que no hemos llegado a ningún acuerdo, etcétera, etcétera, cuando de acuerdo a la ministra Vela, pues había ya puntos de coincidencia, ¿no? Entonces, siempre hay que ver un poquito más allá de las declaraciones públicas de los políticos, ¿no? Y hay que ver qué es lo que está detrás. Bien, yo no creo que el gobierno, el Ejecutivo, se haya sentado a esperar que por obra y gracia de quién sé yo quién la hice prueba. Sí, debe haber conversado con los bloques, debe haber habido negociaciones previas. Lamentablemente estas negociaciones no han sido exitosas, pero las negociaciones para gobernar se necesitan siempre. No puede uno encapricharse y decir yo ya no voy a negociar más porque estos señores son así o asado, o el Ejecutivo es así asado y ya se acabó. No, porque eso a quien perjudica es a nosotros, a los ciudadanos. Entonces, la puerta de la negociación siempre tiene que estar abierta y hay que aprender a leer detrás de las declaraciones públicas, porque esas declaraciones públicas pueden ocultar o pueden tratar de presentar una realidad diferente a la que se está viviendo ya en la negociación política interna, ¿no? Abogado Moscoso, y analicemos escenarios. ¿Qué pasa si en los próximos días el gobierno decide nuevamente un proyecto, pero con ligeras modificaciones? ¿Qué cree usted que pudiera recibir como respuesta ante eso? Bueno, la respuesta que ya han asegurado que van a dar estos 4 bloques, ¿no? Que son los mayoritarios en la Asamblea, que es no vamos a tratar un proyecto de ley que tenga esta estructura. Entonces, frente a eso, al Ejecutivo le podría, o lo que podría hacer es dividir el proyecto, dividir en 2 o 3 proyectos de ley. Pero el tema es que se dilatan las soluciones que necesita el país urgente frente a la crisis económica y a la crisis que nos ha dejado la pandemia. Entonces las soluciones tienen que ser lo más pronto posible, y eso además puede implicar pérdida de capital político por parte del Ejecutivo. El capital político que acumuló con la vacunación exitosa no es permanente, y si no se empiezan a tomar decisiones en el tema económico, en el tema de empleo, en el tema tributario, ese capital político se va a ir perdiendo. Entonces el Ejecutivo sí está un poco contra la espada y la pared, ¿no? Es decir, ok, si nos lanzamos a presentar nuevamente el proyecto como está, con ciertas modificaciones, no nos los van a aprobar. Si lo presentamos dividido, se va a demorar mucho más de lo que necesita este país que se demore. Entonces, ¿a qué se está viendo orillado el Ejecutivo? Nuevamente, a la consulta popular, o en último término a la muerte cruzada. Ahora, ya parecería que al menos por ahora no se escucha al gobierno hablar nuevamente, poner sobre la mesa el tema de la consulta popular. Hubo una advertencia en su momento ya muy clara, pero no se ha vuelto a tocar el tema. En todo caso, ir a esa consulta popular realmente sería la solución a todo, porque en las preguntas no va a poder incluir todo lo que quisiera que a lo que se dé paso, como lo estaría proponiendo otra vez ese megaproyecto de ley. Entonces, ¿qué tanto puede llegar a ser la solución sí una consulta popular?
No, en la consulta popular se podría poner como anexos con una sola pregunta. ¿Usted aprueba o no aprueba este proyecto de ley? Y listo. Claro que ahí tendrá que intervenir la Corte Constitucional para ver la constitucionalidad de la consulta popular. Pero de poder hacerse, se puede hacer. No hay ninguna, yo no le veo ninguna restricción en ese aspecto. Y esa consulta Ahora, popular, lo que pasa con las consultas populares. le decía que esa consulta popular también demandaría de un respaldo y un consenso. ¿Contaría el gobierno, se prevé que si es que se realiza sea antes de que termine este 2029, podría ahí sí aglutinar un respaldo de mayoría que lo lleve a obtener la respuesta que él espera al momento de ir a las urnas? No te comprendí. Que le decía yo que igual, para ir a una consulta popular, para que se apruebe, va a necesitar también un consenso de mayoría, contar con un respaldo de una aprobación que sume a una respuesta favorable a lo que él vaya a preguntar. ¿Tendría el camino asegurado de que así va a ser en caso de ir a una consulta popular el gobierno? Bueno, no, nunca una elección es una apuesta segura, ¿no? Salvo que tengamos regímenes autoritarios en donde las elecciones ya están amañadas, pero cuando tenemos regímenes democráticos siempre hay incertidumbre en las elecciones y evidentemente no se da por descontado un triunfo de la consulta popular. Sin embargo, aquí hay que tomar en cuenta lo que señalé antes, que es el importante capital político que ha acumulado el gobierno con el éxito de la vacunación. ¿Cuánto más puede durar que eso? lo explote ahora. ¿Cuánto más puede durar eso? ¿Cómo? ¿Cuánto más puede durar ese rédito que le deja el plan exitoso de vacunación? Es que eso es lo que te digo, eso tiene que ser pronto, porque eso no va a durar permanentemente. Ya la gente, ya la mayoría ya está vacunada, la gente ha vuelto en la mayoría de los casos a sus rutinas normales y se va olvidando del tema de la vacunación, se va olvidando de este éxito y ya empieza a exigir otras cosas, empieza a exigir que se tomen medidas en relación al empleo, en relación a la economía, y eso le va a empezar a pasar factura al gobierno porque el gobierno está maniatado. Entonces, si es que el gobierno quiere lanzarse una consulta popular, tiene que hacerlo ya. Al final, las consultas populares, que era lo que te estaba diciendo antes, son una suerte de plebiscito sobre la popularidad de quien pregunta, más que del contenido de las preguntas. Lamentablemente, la mayoría de consultas populares funcionan así. Entonces, si el preguntante, en este caso el Ejecutivo, todavía tiene un capital político importante, es muy probable que pueda ganar la consulta popular, ¿sí? Entonces, creo que, pero claro, eso no le va a durar siempre, tiene que hacerlo ya. Quiero agradecer al abogado Moscoso que nos haya acompañado con su análisis esta mañana aquí en los desayunos de 24 horas. Gracias, Liz, por la invitación. Que tenga un buen día. Con esto de aquí, amigos, me despido de los desayunos de 24 horas.